para tiempos complejos. A ver, los últimos capítulos del episodio de Expert. Ayer el Congreso, la Cámara de Diputados, tuvo que tomar una medida bastante excepcional porque el juez que interviene en la causa, en la que ahora está acusado de lavado de dinero, Lino Mirabelli, un juez de San Isidro, le pidió al Congreso que le autorice tomar determinadas medidas porque Expert está en uso de licencia. Por lo tanto, como sigue siendo diputado, todavía tiene fueros. Entonces, el juez dijo que necesitaba hacer unos procedimientos, seguramente allanamientos y demás, pero dado que la causa está en secreto sumario, le pidió por favor a la Cámara de Diputados que no ventilara concretamente qué medidas pensaba tomar. La cuestión es que finalmente la Cámara de Diputados, por una enorme mayoría que incluyó a los libertarios, aprobó darle el permiso al juez para que avance con las medidas que quiera tomar para investigar a Expert. Que está cada vez más complicado. Pasó algo que es que, ¿se acuerdan que veníamos charlando? Federico Fred Machado, el argentino, a quien ya la Corte le concedió el pedido a Estados Unidos de extradición para ser juzgado allá, el gran financista tan generoso con Expert. Antes, las notas que dio antes de que la justicia lo tomara, estaba con prisión domiciliaria en Viedma, ahora está bajo custodia en la alcaldía hasta que venga el FBI a llevarlo a Estados Unidos. Pero mientras tanto, en las notas que alcanzó a dar, para mí fingió, dijo, no, bueno, en realidad no es que solo le di $200.000, había un contrato firmado por un monto mayor que no me acuerdo muy bien. Bueno, ese contrato casualmente lo dejó olvidado en el tacho de basura de su casa cuando lo fueron a buscar. Estaba partido a la mitad, pero se podía ver perfectamente, y ese contrato lo que revela es que en el mes de junio del 2019, antes del inicio de la campaña de Expert como candidato a la presidencia, firman este contrato que es por $1 millón, como efectivamente se viene hablando hace rato. El primero que habló de esto fue Feynman en televisión. Entonces, dice el contrato que al momento mismo de la firma cobraba la primera de las cuotas por $100.000, con lo cual los $200.000 del giro a una cuenta en Expert en Estados Unidos de marzo del 2020 no son el primer pago. O sea, hubo por lo menos un primer pago de $100.000 ahí mismo. Todo dinero que Expert nunca declaró. Entonces, ahora sabemos que viajó 36 veces con los aviones privados. Estimó Machado que le había dado en financiamiento a la campaña, dijo medio al voleo, $150.000 para los vuelos privados, más los autos que le dio. Y este contrato que él había dicho originalmente que lo iba a tomar una vez que terminara la campaña, pues estaba muy ocupado, pero que le pagó como consultor de esta minera de arranque, desde que firmaron el contrato, $1 millón establecía este contrato. Todo esto pone sobre la lupa el grado de mentira del cual fue capaz Expert. Escuchen lo que él dijo la primera vez que le trajeron a la luz este asunto. Le preguntan, ¿cuál es su vínculo con Fred Machado? Y escuchen esto a la luz de todo lo que sabemos ahora, lo que contesta. A principios de 2019, en una de las tantas reuniones empresarias de las cuales yo participo como consultor, conozco al señor Federico Machado. Me dice que es admirador de mis ideas. Justo estaba yo haciendo la presentación de mi libro, La Sociedad Cómplice, mi segundo libro. La editorial Penguin Random House no tenía dentro de su periplo de presentaciones del libro pensado en Viedma. Esta persona, Federico Machado, es de Viedma. Él me propuso presentar el libro en Viedma y me pareció fantástico. Él organizó la presentación de mi libro en Viedma y eso fue toda mi relación con el señor Federico Machado. Jamás pensé en ese momento. Sí, que era. Esa fue toda mi relación con Machado, dice un hombre que firmó un contrato por $1 millón, cobró al menos 300.000 más todo lo que sabemos ahora. Bueno, la cuestión es que el gobierno está tratando de sacarse a Expert de la boleta en la provincia de Buenos Aires. Ayer el juez que interviene en la causa, Ramos Padilla, como juez con competencia en lo electoral, dijo que si Karen Reinhardt sigue segunda, no la pueden correr y poner por arriba a Diego Santilli. En todo caso, si el gobierno quiere que encabece Diego Santilli y no Karen Reinhardt, va a tener que correr a Karen Reinhardt, que por ahora parece mantenerse firme en ese lugar. Karen Reinhardt, por lo que se sabe un poco ahora, porque bueno, todo el hecho de que haya quedado ella en primer lugar, pone un poco más de luz sobre quién es la segunda candidata, ahora primera candidata, a menos que el gobierno tome otra decisión. Bueno, sabemos que fue una actriz vedette que tuvo su éxito con algunos programas de Franchella, fue tapa de Playboy en su momento, después
empezó a trabajar en una especie de programa vinculado a la defensa de los animales, ocupa hoy un lugar en la televisión pública con esto. Su papá es un dirigente de Lanús, peronista de Lanús de toda la vida, que laburaba con Quindimil, que fue el histórico intendente de Lanús, aunque ella dice que la política le parece muy mala, pues la gente permanece mucho tiempo. Bueno, creo que el dirigente tuvo el récord histórico, porque era de la época del tercer mandato de Perón y después retomó en democracia hasta que fallece siendo intendente de Quindimil en Lanús. Pero bueno, su familia es peronista de Lanús, pero ella tiene otras ideas. El hermano dice que ella es libertaria. Tenés sobre el muro, una de sus propuestas era crear un muro, porque empezó a haber mucha cosa y mucho escrutinio respecto a las redes sociales de Karen Reinhardt. Ella es muy cercana a River, es hincha de River, y le sacaron a la luz algunos tweets que a mí me parece bastante tramposo cuando uno toma algo de otro tiempo, lo trae ahora y cambia de significado. O sea, le sacaron unos tweets donde lo criticaba a Messi. En un momento que todo el mundo decía, che, Messi, no puede ser que no hagas en la selección los goles que... Todas cuestiones pre el Mundial de Qatar. Ella se enojó con eso, dice que le estaban sacando falsamente algunos tweets, pero sin embargo los tweets que sí están en su cuenta oficial, sobre los cuales no habla, son tweets de una carga de racismo fenomenal. Dice que Villero, usando además el concepto de pobreza asociado a la negritud, todo esto como insulto. ¿Qué Villero que sos? ¿Qué Villero sos, Boca? Esto sobre Boca. Después dice... bloquear a estos negros es un placer, negros grasas, y algunos son tan negros grasas que no pueden poner una foto de lo feo que son y truchos que le van a hacer. Así son ellos, los asesinos piensan así, defienden a los negros de mierda. Y después proponía respecto del kirchnerismo tomar la siguiente medida. Y la gente de bien, como dije, y que a muchos también le molesta, ¿quién sea gente de bien? Si gente de bien que no vivimos del gobierno, que pagamos los impuestos, que lo bancamos a ustedes, vagos, planeros. Bueno, ya que quieren, podríamos hacer como un muro de Berlín, ¿viste? Que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que le dé la migaja del gobierno, que los afanen, los insaurraldes, que miran cómo se van en yate unos y los otros se quedan en sus casillas. Hagamos una cosa así, y del otro lado tenemos el capitalismo, el que nos gusta crecer, el que nos gustan las grandes empresas. Hagamos una cosa así, el muro. No está mal, Un muro, un gran muro. Bueno, eso proponía Karen Reinhardt, que por ahora permanece como la primera candidata en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli dijo que él quiere debatir con Tayana, que es el primer candidato por el peronismo, pero bueno, Tayana dijo que va a discutir, en todo caso, debatir con el primer candidato quien quede. A la vez, los 7 partidos dijeron que no son los libertarios, que hay que dejar las boletas tal como están, pero apareció el gobierno de la mano del ministro del Interior, dijo que les quedó una plata sobrante, que tienen 15.000 millones de pesos disponibles y que pagarían la reimpresión de las boletas en caso de que el juez acepte reimprimir boletas. Todavía no se pronunció sobre eso Ramos Padilla, se espera que se pronuncie hoy. De todas maneras, los plazos se van acortando, porque tenés que imprimir las boletas, repartirlas son 15 millones de boletas, repartirlas en 38.000 mesas, con lo cual a medida que la discusión se demora en el plano judicial, menos son las chances que tiene el oficialismo de modificar los nombres que van a ir en la boleta, y podría quedar el nombre Espert, a pesar de que no sea el candidato. Con relación a Tayana, lo que el gobierno viene haciendo, que es un poco el mismo efecto de sacarle a Karen Reinhardt viejos dichos sobre Messi, premundial Qatar, le sacaron unas fotos con Nicolás Maduro de la época que él era canciller del kirchnerismo. Y son también de una época en la cual Maduro, la democracia, digamos, venezolana, empezó a tener problemas muy tempranamente con Chávez, pero, perdón, fue un cuadro que fue empeorando: la represión a los estudiantes, la persecución de la oposición, hasta que finalmente en la última elección Maduro directamente se roba la elección, promete presentar actas, nunca las presenta. Los organismos, los observadores internacionales, algunos de los cuales habían verificado un montón de las elecciones previas, dijeron, che, la verdad que esta vez no mostró un solo papel, y a partir de ahí la última elección, más allá del exilio terrible, la cantidad de venezolanos que debieron abandonar su país, bueno, la última elección sí que tenía algún tipo de manera de defender su legitimidad o legalidad al régimen de Maduro, lo perdió. El punto es que, preguntado sobre este tema Tayana, cuando vino el otro día al programa de Cenital que hacemos con Ernesto Tenemos,
La verdad que no fue claro. Él dijo, bueno, hay problemas con la democracia, pero hay un montón de problemas en un montón de otros países, digamos. Todavía el kirchnerismo tiene una dificultad grande, me parece, una doble vara importante para poder calificar a la democracia, al régimen venezolano de algo distinto a un régimen democrático que ha dejado de ser hace tiempo. Pero bueno, la foto, de todas maneras, con Maduro es una foto que no se corresponde a este momento. Eso por el lado de la campaña electoral, mientras que en Estados Unidos también hay una gran preocupación por lo que está pasando en la Argentina, porque Cristalina Georgieva habló de la necesidad de que el gobierno de Milei obtenga apoyo en las elecciones para poder seguir adelante con lo que el Fondo Monetario considera que son las reformas que son necesarias para la Argentina. Pero en el día a día la cuestión sigue siendo muy acuciante. Ayer el Tesoro volvió a gastar dólares en mantener el tipo de cambio en los 1.350 pesos para que no toque el techo a la banda. Pero es prácticamente game over ya para el Tesoro, porque al Tesoro le quedan 340 millones de dólares y tiene vencimientos de acá a las elecciones de octubre por 314. O sea, tiene la plata para cubrir los vencimientos, pero no más. Con lo cual, si se guarda esa plata para cubrir los vencimientos, va a tener que dejar que el dólar, en falta de oferta, previsiblemente va a tocar el techo a la banda y va a tener que empezar a vender dólares el Banco Central para sostener el techo a la banda, cosa que el Fondo Monetario no quiere que haga, ni tampoco el gobierno de Estados Unidos, de quien Milei espera un salvataje el lunes cuando viaje a ver a Trump en Washington. La posibilidad de que Estados Unidos ponga plata fresca es cada vez más lejana. Nosotros hablamos ayer con Michael Stott, una nota que si no la escucharon les recomiendo que la busquen en nuestras redes. Es el corresponsal del Financial Times, un diario súper importante que además lee el mundo financiero, la gente que toma decisiones. Y él lo que nos decía es que hay mucho ruido dentro de la administración norteamericana, que el único que está muy comprometido con este apoyo es Scott Bessent, el secretario del Tesoro, pero que Trump, frente a la discusión interna que se generó en Estados Unidos, no tiene la misma determinación que Scott Bessent. En este momento tiene una discusión muy grande con la oposición Trump por los recortes que quiere hacer. No logró la aprobación del presupuesto, por eso no está funcionando el gobierno federal. Y fíjense, Elizabeth Warren, que es una senadora demócrata muy importante, sacó un tuit donde muestra a Javier Milei enardecido haciendo rockstar, una nota de AFP que dice el presidente de la Argentina se hace el rockstar mientras la economía argentina choca, y ella pone: este presidente, retuitea la senadora demócrata, este presidente con la foto de Milei arriba del escenario, es a quien el gobierno de Trump, el presidente Trump, le quiere dar 20.000 millones de dólares de nuestra plata para, mientras que lo que hace es buscar recortes al sistema de salud de los norteamericanos. Con lo cual, lo que le están diciendo a Trump es: nos querés ajustar a nosotros y te vas a gastar la plata de los taxpayers, los que pagan impuestos en Estados Unidos, para salvar a este presidente que es un demente, dice Warren, o por lo menos retuitea esto, que se hace el rockstar arriba de un escenario. Plata fresca en estas condiciones es bastante seguro que no va a haber. La opción es que los derechos especiales de giro que tiene Estados Unidos dentro del Fondo Monetario sean los que le den a Milei, pero de nuevo, la situación de acá al 26 de octubre es muy delicada. El gobierno ya no tiene más plata del Tesoro. Hay que ver si empiezan a usar dólares del Banco Central para llegar al 26 de octubre. Y tienen encima toda la presión de Estados Unidos también diciéndole: ojo que tenés que llegar bien y tenés que salir fortalecido de las elecciones. Una situación compleja dada la situación de una economía bastante frenada y las dificultades que encuentra Milei, particularmente en la provincia de Buenos Aires, nada menos que el principal distrito del país, del cual viene de perder además por 14 puntos. Tenía que revertir esa diferencia, lograr que los que no lo fueron a votar, lo fueran a votar, en un contexto en el cual, bueno, el episodio Expert complica cada vez más a los libertarios en la provincia de Buenos Aires.